pero está en línea, está Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Todo muy bien, por suerte, aquí viviendo esta jornada nublada de lunes, por lo menos en Mataderos. No sé dónde estás vos. En San Martín está tan nublado como Mataderos. Bueno, compartimos el mismo cielo. No hay nada para envidiar. Compartimos el mismo cielo. Dale. Vamos a meternos un poquitito para hacer un análisis de una situación que creo que en el último tiempo empieza a estar cada vez más presente en los medios y que, si mal no recuerdo, creo que fue los últimos días de la semana pasada, tuvo por parte de la jueza Servini de Cubrí una actuación concreta señalando que la investigación que se sigue con alguna de las líneas del narcotráfico en la Argentina termina desembocando con llamadas que se cruzan precisamente en la Casa Rosada, lo que ha puesto a todo un sector a mirar un poquitito con suma atención lo que está pasando en el incremento de las bandas narcos en la Argentina y casi ahora configurado de manera muy concreta por la jueza acerca de este cruce de llamadas que se da en la Casa Rosada, ¿no? Sí, ahí lo que tendríamos que tratar de hacer es colocar esto en el esquema que venimos trabajando, es decir, ¿qué nos dice esto sobre la trayectoria de la Argentina, su trayectoria histórica? Es decir, ¿en qué medida esto tiene que ver con un problema más general o en qué medida esto tiene que ver con una cuestión puramente coyuntural, digamos, del grado de gravedad que uno quiera, pero puramente coyuntural? Quiero decir, perfectamente estos llamados que se cruzan en la Rosada pueden ser del portero de la Rosada o de la persona que limpia los patios de la Rosada, no tiene por qué ser el despacho de Cristina. Lo que es sorprendente es que lleguen allí. Pero incluso aun cuando llegaran al despacho de Cristina, y supongamos que en el escenario más delirante Cristina aparece como responsable del narcotráfico de la efedrina, el asunto podría ser perfectamente coyuntural, es decir, bueno, tenemos un presidente con estas características extrañas, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que lo más importante acá no es la especulación política de corto plazo, la cosa más chicanera, sino si esto no revela, o una vez más, un elemento más de esa descomposición histórica de la Argentina que estamos viendo. Y a mí me parece que esto apunta en ese sentido, apunta en el sentido de que el Estado argentino está en proceso de descomposición igual que la sociedad argentina, y que ese proceso de descomposición se expresa bajo la forma de mexicanización o colombianización, es decir, un proceso por el cual el delito se transforma en el Estado, y más allá o más acá, ligado a tal o cual persona o tal o cual personal político, el delito se transforma en el Estado mismo, es decir, el Estado es el narcotraficante, el Estado es el de la trata de personas, el Estado es cierto que el Estado siempre, el Estado burgués siempre tiene algún elemento de delito tal cual lo define la literatura jurídica burguesa, siempre tiene algún grado de delito en su interior, es decir, siempre en el Estado capitalista hay una parte en blanco y una parte en negro, por llamarlo así. Siempre está el aparato jurídico, las normas, lo que se supone que se respeta, y después está la policía de gatillo fácil, el comisario que levanta quiniela y especula con la merca en el barrio, ese tipo de negocios donde se juntan las dos aguas, ¿no? Quienes deben reprimir el delito, controlarlo, o ser, digamos, algún elemento de contención del delito, y los delincuentes. Cuando uno mira de cerca se encuentra con que no hay ningún Estado en el mundo donde esta mezcla no se produzca, porque obedece a la naturaleza propia del sistema capitalista. Ahora, lo que vemos en Argentina es de una gravedad superlativa, es decir, estamos viendo una situación muy compleja, porque alude a la descomposición del Estado. Esta no es una novedad, es decir, recordemos que quienes están ligados al triple crimen, al tráfico de efedrina, etcétera, etcétera, figuraban como aportantes de la campaña de Cristina. Claro.
Bueno, es que algunas de las conexiones tienen que ver con eso, ¿no? La campaña del 2007, ¿de qué estamos hablando en cuanto a términos cronológicos se refiere? Y después empezamos a ver la cantidad de jefes colombianos, mexicanos, que están en la Argentina, que viven en Nordelta, que están perfectamente ubicados. Es difícil creer que no haya una protección política frente a eso. Ahora, cuando un Estado le da protección política a un sistema mafioso cuyo poder tiene semejante envergadura, cuando todo eso empieza a permearse en el conjunto del aparato del Estado y va desde el jefe de policía hasta la Casa Rosada, estamos hablando de una situación en la cual el propio Estado se ha transformado en lo contrario, no de lo que dice ser, sino de lo que debería ser. Es decir, se supone que está ahí para mantener un cierto orden social, pero la introducción del narcotráfico, la introducción de este tipo de mafias, alude a ya no algo controlado, sino algo incontrolado. Es decir, el Estado se transforma en el lugar en el cual las mafias se reparten áreas de influencia. Eso es, digamos, peor que Colombia. Y no podríamos entender las situaciones que vemos si no entendiéramos esto, como después eso se transforma en suma a las barras de los clubes de fútbol, suma a las barras de las patotas sindicales, suma a los narcotraficantes. Es decir, toda una red de un Estado paralelo que, repito, siempre está allí, perdón, pero que aparece en este caso como en primer plano. Eso es lo preocupante de esto. Un Estado donde la burguesía tiene un peso sustantivo, donde la burguesía desarrolla sus negocios lícitos, siempre estamos hablando en términos de la legalidad burguesa, y que tiene ámbitos de acumulación que son mucho más rentables que esos, y además son mucho más seguros que esos, en esos estados este tipo de cosas tiene un nivel muy pequeño. Es decir, todo el mundo sabe lo que son las mafias empresariales en Japón. Sí. Todo el mundo sabe lo que es el complejo militar industrial en Estados Unidos, pero todo eso opera dentro del plano de un Estado que es primero que nada el ordenador de la vida social. Eso es una especie de apéndice no deseado, si se quiere, de lo que lo normal es, a saber, los empresarios ganan plata invirtiendo en cosas productivas, poniendo fábricas, haciendo negocios, etcétera, 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 de cosas legales. En una sociedad como la Argentina, donde prácticamente la acumulación de capital se traba espontáneamente cada 10 años, donde el que no vive de la teta del Estado no vive salvo que sea empresario agrícola, en ese Estado la posibilidad de desarrollar ámbitos de acumulación no legales, no ligados a lo que sería la vida normal del capitalista, es una tentación muy fuerte, sobre todo cuando tienen los márgenes de rentabilidad que tienen, y sobre todo cuando no hay mucha otra cosa que hacer. En esa sociedad, entonces, esos negocios empiezan a involucrar a políticos, a sindicalistas, a barras de fútbol, a presidentes de clubes de fútbol, a lo que llamamos la sociedad civil en general. Conclusión, esto que vemos, me parece a mí, es la punta del iceberg de un capitalismo, de una forma de desarrollo capitalista que fuera de la acumulación agraria no ofrece ninguna otra posibilidad que este mundo de lo marginal. Y este mundo de lo marginal termina transformándose en el mundo normal. Entonces, como se empieza a transformar en el mundo normal, empieza ya a llamar menos la atención. En otro momento, o incluso en otro lugar, que las llamadas de teléfono de narcotraficantes, que además aportaron a la campaña de la Presidenta en ejercicio, se vinculen con la Casa Rosada, tendría que haber creado un escándalo fantástico y tendría que tener sobre la mesa el problema de la renuncia de Cristina. Pero vos no imaginás que en algún momento este escándalo va a ir increyendo cuando tengan algunos datos. Hoy temprano charlamos por otra situación y obviamente no podíamos esquivar porque es parte del funcionamiento de la justicia con Jorge Rizzo, uno de los referentes de gente de derecho, quienes de alguna manera están al frente del Consejo de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
y le preguntábamos y dijo, bueno, si Servini de Cubría avanzó, Servini de Cubría no suele caminar sobre cáscara de banana. Como que daba a entender que había algunas razones muy contundentes para hacer el reclamo que hacía. Digo, cuando la gente empiece a entender esto o empiecen a circular algunos datos, ¿no imaginás que el escándalo va a ir increyendo? Que hoy todavía no se conocen datos. Te pregunto lo siguiente, Hernán, y para que veamos que esto no tiene que ver exclusivamente con Cristina, ¿sí? Pero Cristina, insisto, es parte del problema, no es parte de la solución. Primero, es obvio que todas las causas se han acelerado porque todo el mundo sabe que el gobierno se va. Entonces, sí, eso también lo dejó claro. Entonces está claro que es probable que esto se acelere porque los jueces, uno, se quieren acomodar a lo que vienen, dos, querrán cobrar venganza de las apretadas que han sufrido, tres, más de uno tendrá una buena conciencia y querrá hacer las cosas bien y dice, bueno, aprovechemos. Así que es probable que esto judicialmente se acelere, pero Menem para encubrir el contrabando de armas hizo volar una ciudad. ¿Dónde está Menem? En el Senado está. ¿Entendés? Entonces, inclusive siendo culpable de acuerdo a la justicia de nuestro país por eso, ¿no? Pero sí, o sea, no es algo que no sepamos, sino que ya lo sabemos, ya está juzgado y todo, ¿entendés? Entonces, podemos seguir dando ejemplo tras ejemplo. Digamos, en la actualidad podemos hablar de vudú, pero mirá la situación de vudú. Un solo caso de estos hubiera hecho renunciar al vicepresidente. Entonces, acá es sorprendente, pero, por ejemplo, todavía no sabemos quién voló la AMIA. ¿Entendés? No sabemos quién voló la AMIA. ¿Y a vos te queda alguna duda que los negocios turbios de la burguesía, narcotráfico, mafia, como se llama, contrabando de armas, etcétera, no están detrás de todo este tipo de cosas? Es más que obvio. Si en el caso de contrabando de armas es más que obvio, que es otro de esos negocios siempre turbios en el cual los burgueses que ganan plata normalmente no se meten. Es decir, un burgués en Japón, un burgués en Alemania, un burgués en Estados Unidos, si es un burgués en serio y tiene un monto de capital suficiente, no se meten en esas cosas. En todo caso, hace votar al Senado de su país, o el gobierno de su país, que vamos a la guerra con tal país y él es el fabricante de armas. Pero no es el contrabandista. Esa tarea sucia, en los márgenes del Estado capitalista, queda para el burgués lumpen. Y la Argentina está gobernada por una burguesía lumpen. Por eso sus gobernantes son gobernantes lumpenes. Por eso sus bases partidarias, sus estructuras partidarias son estructuras partidarias de lumpenes. Y no es extraño que eso suceda en un país donde el lumpenaje, el lumpen proletariado, en términos técnicos, no me refiero en términos morales, en términos técnicos, el lumpen proletariado lo definía Marx como ese detrito de todas las clases sociales, donde se juntan burgueses, obreros, intelectuales, etcétera, etcétera, todos tipos que están desclasados y que viven al margen de los negocios normales. Entonces vos tenés a el jefe de la barra brava de River, que es un muchacho de Barrio Norte, mezclado con el punterito de la Villa no sé cuánto, que es un pobre pibe nacido del proletariado, mezclado con el presidente de River o de Boca, mezclado con el que además es el jefe político de tal cosa o tal otra, y que además es gobernante de la Ciudad de Buenos Aires o presidente de la República. Entonces vos ves como todo eso va cerrando. Un país que se descompone produce estas cosas, y ese es el problema. El problema no es tanto que Cristina esté metida en este tipo de cosas, Cristina o alguno de los políticos de la Casa Rosada. Sí, funcionarios que están habitualmente en la Casa Rosada. Claro, el problema no es ese. Digamos, ese es un problema, porque ya que No, es un problema porque, digamos, se está viviendo además una coyuntura donde todo el tiempo se enmarca, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, de que la Argentina se ha transformado en un paraíso del narco, y que ese paraíso del narco ya tan visiblemente tenga contactos con la Casa de Gobierno, digo, es como complejo, pero es real. Ya solo es un problema. Ahora, lo que yo le agrego para reflexionar es si muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, si el hecho de que vos pongas allí
un presidente honesto que patapim patapam, digamos, lo que la gente de clase media bien pensante cree que es Wiener, ¿sí? Si eso resuelve el problema, o si el problema no está más atrás.